Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. En las últimas 2 semanas, el mundo ha visto una cantidad de eventos sucesivos, uno detrás del otro, a saber cuál más impactante que el otro. Pero digamos que la agenda informativa y sobre todo la agenda de opinión, porque la gente demanda que se opine y que se analice sobre un tema, ha estado bastante movida. Yo diría que las cosas arrancan en el Caribe, como siempre la famosa frase de Henry Kissinger, que el aletear de una mariposa en China puede causar un huracán en el Caribe. En efecto, no fue el aletear de una mariposa, fue el aletear de un murciélago, parece, ¿no? Y el huracán no es nada más en el Caribe. Yo tuve la oportunidad este fin de semana de ir a Berlín, y cuando llegué a Berlín me di cuenta de que yo viviendo en una ciudad más pequeña, una ciudad muy bonita, pero que no es ni siquiera una capital, las medidas contra el contagio y de contención ante la nueva variante de coronavirus, la que llaman variante Delta, aquí están más relajadas, hasta el punto de que en espacios cerrados se puede andar sin tapabocas, a excepción del transporte público. Cuando llegué a Berlín me di cuenta de que Berlín está francamente preocupada por el asunto y hay que usar la máscara en cualquier espacio cerrado permanentemente. Cosa que además de eso, en verano, con temperaturas altísimas, usted se podrá imaginar. Eso es un tema que está allí andando. El otro tema es el tema de Haití. ¿Qué pasó en Haití? ¿Qué fue lo que pasó en Haití? Lo que pregunta la gente, ¿qué fue lo que pasó ahí? Luego está el tema de Cuba y la gran pregunta, ¿qué es lo que está pasando en Cuba? Y luego está el tema de los Estados Unidos, que sigue allí latente. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? ¿Por qué anda Donald Trump diciendo lo que dice? ¿Por qué anda la política exterior de los Estados Unidos en unas posiciones que para los observadores no es la clásica, o sea, mantiene unos lineamientos clásicos demócratas, en función de la participación, el multilateralismo y eso, pero no ha arrancado con una contundencia progre de aquellos tiempos de Obama, de retiro de tropas y tal, sino que más bien ha decidido ser bastante conservadora en cuanto a las formas. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está pasando en Sudáfrica? O sea, hay una serie de hechos que, por supuesto, como nosotros somos habitantes de este mundo y en este espacio-tiempo, están pasando muchas cosas simultáneamente y no nos damos cuenta. Y muy probablemente lo que está ocurriendo ahorita van a ser hechos históricos en el futuro. Y nosotros los estamos viviendo y no como le pasa a los individuos que viven hechos históricos. Los que estaban en la Revolución Francesa muy probablemente en aquel tiempo no sabían que estaban viviendo un hecho histórico. O los que estaban en la independencia venezolana, etcétera. Para el momento que se estrena este programa, lunes 26 de julio, se está cumpliendo un año más del movimiento inicial de Fidel Castro, el que asaltó el cuartel Moncada. Fracasaron en su intento, pero allí nació un mito que luego, bueno, de distintos avatares, cárcel, indulto, exilio y regreso y guerra de guerrillas y todo lo demás, para resumir, termina con una tiranía de 60 y pico de años, que hoy parece que se está cayendo,
todas estas cosas están sucediendo simultáneamente. Alguna persona podría decir, y yo estoy seguro que Alberto Franceschi nos podría ayudar a eso, que en realidad lo que estamos viviendo es una situación donde no está pasando nada separado. O sea, no es que está pasando algo en Haití, está pasando algo en Cuba, está pasando algo en Sudáfrica, está pasando algo en los Estados Unidos, sino que todo responde a que el mundo está en medio de una situación, está en medio de un trastorno generalizado. Difícil de explicar quizás, pero que evidentemente responde a todos estos reajustes necesarios frente a unos cambios de paradigma que están prácticamente dejando atrás los viejos conceptos económicos, políticos, sociales, etc. Alberto Franceschi, ¿tiene todo esto una explicación? Es difícil encontrar una explicación. Puede haber un sistema que nos explique más o menos lo que pasa para poder incorporar todos estos ingredientes explosivos o no de la realidad política y económica mundial. Y que lo más parecido que hay son, para explicarlo, digo, lo más útil que yo he podido conseguir es la tesis de estos amigos de Bueno en España, de las tesis del materialismo filosófico, que todas estas cosas las explican o tienden a tratar de ordenarlas debajo del gran tema dialéctica de imperios. Es decir, que vivimos una permanente lucha de posiciones de imperios que pugnan por prevalecer. Pero no solo por lo actual, sino que históricamente, por ejemplo, no puede explicarse la independencia en Iberoamérica sin la dialéctica de imperios. El imperio inglés, vengándose de que España y Francia le socavaron su propia colonia norteamericana, apoyando. Se dice que la Revolución Francesa viene de la ruina de la monarquía, la ruina económica por andar de metiches en la guerra franco-inglesa en Estados Unidos, por la posición de Canadá incluso en el norte, etcétera, y que España, con nuestro Francisco de Miranda y Gálvez, etcétera, viniendo por Florida y ya por Pensacola, bueno, empezaron a ayudar la causa de independencia americana, y eso llevó a una irritación tan grande que llevó Inglaterra, luego de perder Estados Unidos en 1770 y pico, bueno, a jugarse a fondo en los primeros años del siglo XIX, 1807-8, con la invasión de Bonaparte por parte de Francia a España. Inglaterra entonces se mete a tratar de socavar, y eso sí es demostrado, a socavar todo el imperio español en América. Y que un siglo más tarde de ese dominio inglés sobre nuestro país, en Venezuela, sobre Argentina, que según un historiador español, mi digno amigo, digo por la que me dignifica una amistad con él, el amigo Patricio Olón, señala que la mayoría de la Junta llamada Patriótica de Argentina eran de espías ingleses. ¿Bien? Espías ingleses. Bueno, y todo ese siglo XIX de tormentos es influenciado poderosamente por Inglaterra. Y eso termina a principios del siglo XX con precisamente la independencia de Cuba y de Puerto Rico, inducida por los Estados Unidos, además de las Filipinas. Y tiene entonces el siglo yanqui en América, que también se transforma en la potencia hegemónica en Europa, sobreviniendo las dos guerras mundiales, en la que Estados Unidos es la fuerza decisiva que ordena el mundo, y empieza la Guerra Fría desde el 48, 1949, que nos lleva, digamos, al fin de la Unión Soviética, 1991-92, en la caída del muro de Berlín, todo el deshielo de Europa Oriental se transforma de Europa Oriental en parte de la Europa capitalista también, y empieza una etapa histórica que es visiblemente nueva,
se supone, la hegemonía de las libertades, los regímenes políticos nacidos del voto, etcétera, pero con una especie de gran trampa jaula en el medio, de que todo eso es una enorme estafa, llena de fraudes y llena de juego aparente, de potencias mediáticas y de grupos políticos hiperfinanciados y de impostores de todas clases. Y en Venezuela tenemos para exportar lo de los impostores electoreros y los que se sostienen a nombre de la democracia. Bueno, los chavistas también dicen que son demócratas, ¿eh? Y es una democracia popular de la que ellos derivan su poder, etcétera. Bueno, resultado todo esto con un Perú que hace 4 o 5 días la hija de Fujimori no pudo contra el loquito gorretudo del partido de Sendero Luminoso, nada más y nada menos, inaugura. Él dice que no va a ser comunista, pero ahí está otra estafa electoral. Ahí está la Kirchner, que volvió después de haber esguazado a Argentina. Ahí están pugnando los chilenos por desmontar la herencia de Pinochet y ahí irse entonces otra vez a la parranda socialista. Está el señor AMLO dando consejos de todas clases en medio de un tembladeral, de un estado cuasi, digamos, no forajido, pero sí fallido de México. O sea, hay demasiados temas y está esa España que conocemos algo, tú igual o mejor que yo, que bueno, donde piazo de loco de Sánchez, bueno, con una coalición de cuanto loco logró recoger, tiene un dominio de una democracia fallida también en España y que está al borde de llevar a España a un colapso histórico del tipo de la Guerra Civil del 36. O sea, este ambiente general nacional, con una revolución política que ya triunfó y generó una especie de neozarismo en la Unión Soviética, en Rusia, perdón, y que, bueno, llevó a China a la transformación más impresionante de la historia humana, al abandonar las tesis socialistas y al transformarse en una potencia de un impresionante desarrollo capitalista, pero con una burocracia totalitaria asfixiante a la cabeza de ese Estado, del Partido Comunista Chino. O sea, Dios mío, ¿cómo se entiende todas estas cosas? Y es la dialéctica de imperios, ahora dominada por Estados Unidos, Rusia y China como factores fundamentales, pero allí pugnando de cerca económicamente también la India y, digamos, y los menores. Está también semipotencias como el caso de Irán, echando vaina a la cabeza de una de las fracciones del fundamentalismo islamismo que renueva su fuerza como en la Edad Media, pero que ahora puede exhibir un músculo gigantesco a partir de las altísimas, de la concentración de finanzas de los petrodólares del Golfo Pérsico y de los propios petrodólares de Irán, que le han logrado mantener a flote como economía petrolera también. O sea, ya va. Y esa Europa, que era dueña del planeta, ahora empieza a pagar los platos rotos de sus propias ¿cómo se llama? Ambiciones del pasado y se llena de inmigrantes que casi que le cobran, que le destrozó sus países, sus economías colonizadas o lo que fuera, y empiezan a irse a querer ir a Europa a que les financien, bueno, su redención social que no logran en sus países. Todo esto, en ese mundo convulsionado, ¿qué es lo que puede ordenar algo? Y consigue que es la dialéctica de imperio. ¿Cómo puede ordenarse algo que es una lucha constante y un posicionamiento con ventaja o sin ventaja de uno u otro que reinan en el presente actual? Todo esto dominado por una economía mundial con eje en el capitalismo norteamericano, que de golpe descubrimos que es un Estado que, siendo todopoderoso, se está resquebrajando y haciendo agua por varias de sus instituciones fundamentales, y que más o menos la caída de Trump le da algo así como el banderazo, la luz verde, es embochínquense aún más, señores izquierdistas, porque Estados Unidos no puede andar imponiendo su ley como en el pasado. Y en ese marco nos consiguen a nosotros 22 años después del triunfo de Chávez, enredado con un piazo de loco de presidente, un estafador profesional como el tal Maduro, con otro aún más estafador que él, que es el pirata ese, Padrino López,
bueno, abundando todavía en fuerzas agónicas que no se sabe de dónde salen, sino de las mismas élites de siempre, la Fede Cámara, solícita, ayudando pues a un plan de recuperación de las miserias y las migajas que quedan por allí, dispersas en ese territorio desmembrado y reventado de Venezuela, con una población hambreada y desesperada. O sea, ¿para dónde va? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va la propia Cuba? Que arranca con una subversión impresionante de masas, pero al cabo de 2, 3 semanas se consigue con que, bueno, se necesita algo que no tienen, que es una dirección para dónde van, y buscan hacia Estados Unidos. Lo que consiguen es un gobierno pirata y, ¿cómo se llama? Y paralizado por su incapacidad de mover ninguna ficha. ¿Qué va a hacer Biden? Mucha gente le está pidiendo, pero actúe. ¿Qué va a actuar ese loco, chico? Ese hombre está perdido en su propia soledad del poder. Yo, la verdad que, no sé, Dani, no es que no me provoque opinar, sino que, coño, tú estás como muy enredado, chico. Tú estás como muy enredado, compañero. Pero dentro de todas estas cosas, fíjate que hay algunas realidades, ¿no? Que poco a poco se van abriendo paso. Porque mira, no hay una cosa más subversiva que la verdad. La verdad es completa y absolutamente subversiva. Eso que decían las abuelas de que la mentira tiene patas cortas, de que la mentira tiene pies de barro, es completamente cierto, hasta el punto que no se tiene constancia de gente a la cual se le tenga que pagar para decir la verdad. Lo que sí sabemos es, y en las comunicaciones eso es una norma, de gente que cobra por decir mentiras. Entonces, nosotros, los que estamos en medios alternativos, como los que estamos en las plataformas como YouTube y otras redes sociales, sufrimos el castigo el año pasado, antepasado y por el tema de la pandemia, de ver cómo nuestros contenidos eran censurados si nosotros osábamos decir que la culpa de que hubiese una pandemia era de China. Y que si decíamos que el virus era chino, nos tildaban de racistas. Y cuando pasa el tiempo, que además de eso, ¿ya se puede decir? Bueno, es que entonces ahora hay un problema. Que resulta ser que las investigaciones serias han revelado en medios de comunicación establecidos y respetados, medios de comunicación dedicados a la investigación, e inclusive en institutos de investigación, hasta la propia OMS no le ha quedado más remedio que decir que lamentablemente China no aportó toda la información que podía aportar en el momento en que era requerido que la aportara, que es un enigma todavía saber quién fue el paciente cero, que es un enigma el tema de cuánto ha sido la repercusión de la enfermedad dentro de las fronteras de China, de que todavía no se sabe qué fue lo que pasó en el famoso laboratorio de Wuhan, y no se sabe si allí en ese laboratorio hubo experimentos con armas biológicas, o si fue simplemente un accidente, o si fue un acto de terrorismo. Todas esas cosas no se podían decir, porque si se decían, te censuraban, te mandaban a quitar el contenido, te cerraban el canal, etcétera, etcétera. Hoy en día resulta ser que ya los medios de comunicación establecidos, tradicionales y convencionales, no les ha quedado más remedio que sacar a la luz lo obvio. La enfermedad surgió en China y sus particularidades son todavía de evaluar. Luego está el tema de Trump, de cómo la tesis del fraude electoral en los Estados Unidos fue llevada hacia los extremos, que es lo que a mí desde algún punto de vista me hizo muchísimo ruido, de que no hubiese una vocería seria, sino que se dejó el tema en manos de especuladores, de youtubers, de influencers, de teóricos de la conspiración y de imbéciles. Y se convirtió el asunto en un jueguito de redes sociales para ver quién tenía más seguidores y quién tenía más visualizaciones. Que si las pruebas del fraude, que si aquí están, que si aquí no están, etcétera, etcétera, que al final inclusive tuvieron que desdecirse porque no pudieron demostrarlo jamás con respecto a algunas cosas que se dijeron en el transcurso, que no dejan
de lado el asunto de que hubo una manipulación del sistema. Y no porque lo diga yo, no porque lo diga Trump, no porque lo diga Franceschi, es que lo confesaron los que participaron en el famoso reportaje hecho por la revista Times de los Estados Unidos, donde revelan los que formaron parte de la trama, la cantidad de dinero que aportaron para jugar con el sistema y permitir que en las zonas donde Donald Trump tenía votación en contra, la gente saliera a votar masivamente, y que en las zonas donde Donald Trump tenía votación masiva a su favor, se diera la menor cantidad de apoyos posibles para que la gente votara. Y eso lo confiesan estos tipos. Y esta niña, la esposa del dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, su fundación, que por supuesto es financiada por su esposo, regaló $300 millones para la causa. Eso lo dice el reportaje. Porque uno de los problemas que había era que en los estados donde necesitaban que el voto demócrata se multiplicara para voltear la tortilla, no había suficientes recursos para permitir el voto remoto, el voto por correo. Y la señora se sacó altruistamente de su bolsillo $300 millones para comprar los recursos, porque el gobierno federal no tenía los reales. Esa cosa la confesaron ellos. Entonces ahora sí se puede decir, que el sistema fue manipulado. Si lo sabremos los venezolanos, que estamos perfectamente al tanto de que la manipulación electoral no comienza y termina en las máquinas, que es todo un sistema que va mucho más allá de eso. Entonces, Alberto, independientemente de lo que se pueda o no analizar sobre lo que esto que tú dices, este universo enredado, que tú lo ves porque efectivamente es así, yo creo que la cosa sigue caminando hacia el mismo sitio. ¿Hacia dónde? Aquí estamos en una lucha entre la libertad y los enemigos de la libertad. Llámenlo comunistas, islamistas, teocráticos, globalistas, como lo quieran llamar, pero la libertad sigue siendo el tema. Así es. No, en eso esa conclusión está perfecta. A ver, la cosa es que no quiero abusar de copar el mayor tiempo de nuestra conversación, que es de los dos. Yo hice también, no voy a hacer que uno esté monopolizando un tiempo que le corresponde a otros argumentos también, como los tuyos, en este espacio nuestro. Daniel, no es solo la dialéctica de imperios, es la dialéctica de estados, de oposiciones de estados, es la dialéctica que más o menos antes era la que más se hablaba, dialéctica de clases, dialéctica de segmentos de clase, dialéctica de grupos políticos, dialéctica hasta de razas a veces, dialéctica de lucha cultural, porque los temas culturales están en grandes batallas abiertas o esbozadas. Es decir, este es un mare magnum de temas y de síntesis y confrontaciones que no hay manera de percibirla, sino aquellos que con cabeza privilegiada pueden poner en orden un universo de conceptos que les permita apañar y ordenar todas aquellas cosas. Siguiendo con lo del agente Oviedo, lo que más puede uno aspirar es a clasificar, poner en orden los temas que están discutiéndose, porque qué otra cosa he tratado de hacer si no, ni siquiera clasifiqué, enumeré temas, pero cada uno de esos temas tiene sus discusiones y sus conclusiones, etcétera. Pues bien, en Venezuela, por ejemplo, pareciera que estaríamos condenados a hacer algo así como el reducto más miserable, digamos, de ese proceso mundial donde todas las grandes fuerzas se enfrentan y nosotros somos ya un pueblo que perdió, que pudiera estarlo perdiendo Cuba, aquello que en el pasado determinaba que hubiese tal o cual fisonomía política, que era la intervención de las masas y de las clases y de los partidos. Fíjate que todo eso en Venezuela se perdió. Es decir, ¿de qué sirve manifestarse en las calles de Venezuela? ¿De qué sirve aquel momento insurreccional, aquella colisión de fuerzas? No, pues si todo está bajo la mampara de los medios de comunicación que, digamos, que disfrazan, ocultan o tergiversan todo lo que ocurre en esos escenarios y muchas veces dan un resultado contrario al que estaba previsto. Y así está ocurriendo en Cuba ahorita.
Ahora resulta que esa colosal movilización, confrontada por la tenebrosa fuerza del Partido Comunista Cubano, chicos, les corta el internet a los cubanos y eso pasa a ser ahora una lucha oculta. Y con más de 5.000 presos en los últimos 2-3 días, está determinando que aquella es una isla donde uno que se entusiasmó inicialmente, como viene la revolución política cubana, pudiera estar llegándose a la conclusión de que les espera otra noche de 10 o 15 o 20 años más. Yo creo que, pero cuidado, porque... No, ya va. Y me provoca borrar lo que te he dicho, pero esa es una hipótesis. Pero es que el asunto es, Alberto, que la jornada en Cuba, que arranca el 11 de julio, es una jornada que ya es histórica, aunque sea reprimida. Ah, sí, eso es correcto. Ya rompió reventó la vidriera, aunque pongan otro vidrio, porque dejó al descubierto el fracaso manifiesto de esa cosa llamada castrismo. Okay. Dejó al descubierto que unos tipos durante 60 años tuvieron a 3 generaciones sojuzgadas. Y han cobiado a todo el mundo. A tres generaciones sojuzgadas, haciéndolo repetir después de cantar el himno frente a la bandera, pioneros del comunismo, seremos como el Che, que le han vendido al mundo unos avances en la medicina y en el deporte y en la educación, que cuando son contratados con la realidad se dan cuenta que todo es mentira. Y de verdad, vuelvo y lo repito, la mentira tiene patas cortas y la verdad es subversiva. ¿Qué es lo que está emergiendo en Cuba? La verdad. ¿Qué pasa cuando un ciudadano cubano de 80 años, de 30 años o de 15 años sale a la calle a pedir libertad? ¿Qué es lo que se está dejando ya en manifiesto? El fracaso de lo que quería hacer Fidel Castro con esa isla, que era sojuzgarla eternamente hasta el punto de hacer una reforma constitucional para colocar como irreversible el comunismo. Imagínate tú. Y el comunismo es irreversible, según la Constitución, como si acaso el destino de los pueblos depende de lo que está escrito en el papel de una Constitución. Entonces, cuando tú analizas todo eso, hay, por supuesto, unos fenómenos asociados a la situación que de alguna manera son positivos. Por ejemplo, cómo se ha involucrado la juventud cubana en el exilio, muchos de los cuales ni siquiera nacieron en Cuba, sino que son hijos de cubanos en España, hijos de cubanos en Estados Unidos, hijos de cubanos en cualquier parte de Europa o de Latinoamérica, y cómo se ha involucrado esa juventud liderizada por un movimiento realmente popular que parte del hecho cultural, donde ves tú a artistas cubanos seguidos por esa juventud diciendo el pueblo cubano quiere libertad, el pueblo cubano necesita su libertad. Eso ha generado, Alberto, que el exilio cubano deje de ser señalado como aquellos derrotados del 59, que la gran mayoría se murieron. Lo que estamos viviendo ahora es una cosa muy distinta. No, pero todavía que sean unos agentes del imperialismo y de la CIA, esa estupidez. Ya eso, sea lo que ocurra de aquí en adelante, no sé si tú estás de acuerdo con esto. No, por supuesto que estoy de acuerdo. Eso cambió. No, por supuesto. No solo estoy de acuerdo, celebro que estemos una vez más de acuerdo en la constatación fundamentalísima y visible de que el pueblo cubano ha dado por fin un salto espectacular en la lucha por su futuro. Porque es más, fracasando, ya el Partido Comunista no puede gobernar como antes. Así es. Ya tienen que hacer concesiones. Así y es solo en base a concesiones. Entonces, a lo mejor es el signo de los tiempos. El propio Maduro, chicos. ¿Sabes lo que dijo Maduro la semana pasada? Bueno, no más protectores, no va a haber protectores esta vez. ¿Qué eran los protectores? A ver si la gente se acuerda. Era que ganara quien ganara, el gobierno se reservaba ponerle un protector, algo así como el condón del gobierno, pues, al que ganara esas elecciones, cualquiera sea la municipalidad o gobernador. Y entonces, bueno, ahora Maduro dice, no va a haber protectores. El que gane, ya va muy chico, y es que les ha convenido, porque ya no tienen fuerza para oponerse al torrente de las ansias de libertades y de la voluntad de la gente de querer reventar a los burócratas más connotados, que entonces toleran las elecciones
y son capaces hasta de tolerar 8 o 10 gobernaciones o 50, 100 municipalidades en manos. El problema es que la frase que viene ahora, que es la que ya más temo pronunciar, para caer en manos de los Stalin, de los Guaidó, de los Leopolditos, de los Caprilitos, de los Borges, es decir, de otro episodio de la estafa. Y el problema de Cuba, aunque nos duela decirlo, bueno, es que no van a tener un escenario distinto, ¿eh? Viene ahora unos estafadores parecidos a los de la MUD, ¿bien? Que van a usufructuar estas grandes libertades logradas por el movimiento y por la sangre de los cubanos, pero vendrán los nuevos impostores. ¿Y no será una maldición de la raza humana? Mira, yo no sé si es una maldición, pero de alguna manera está ocurriendo algo. Fíjate que aquí nos dice uno de nuestros suscriptores, que como ustedes saben, nuestros suscriptores en patreon.com/delaraf tienen la oportunidad, si están suscritos al plan full, de compartir con nosotros al momento que grabamos este programa y, por supuesto, hacernos llegar sus inquietudes. Fíjate que aquí nos dice Félix, nos hace referencia al Budapest, a los hechos de Budapest, Hungría en el 56 y a los hechos de Praga en el 68, que no tumbaron el sistema. No tumbaron el sistema, pero fueron fechas históricas que dejaron al descubierto que ese sistema era inviable y era un sistema antinacional, tanto en el caso de Hungría como en el caso de Checoslovaquia. Porque tú no puedes, cuando impones el comunismo, cuando impones un sistema con los tanques soviéticos, allí estás demostrando que ese sistema no le es del agrado de los habitantes de ese país. Y esto es lo que está quedando claro ahorita. Además, hay otra situación que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención. Alberto, que se han dado convocatorias, esto lo he dicho varias veces, se han dado convocatorias de cubanos en el exilio para manifestarse frente a la embajada cubana o en alguna calle de alguna ciudad. Y cuando se hacen esas convocatorias de cubanos, se presentan espontáneamente los venezolanos. Así es. Con su bandera, con su gorra tricolor y con sus pancartas diciendo que esa es la misma lucha. Lo que quiere decir que de abajo hacia arriba, como son estos procesos, se entendió ya que si se quiere matar a la culebra se mata por la cabeza. ¿No te parece que eso es algo positivo al final? Sumamente positivo. Y para meter una cuña en el tema de las direcciones, yo entonces veo que el gran derrotado en Cuba es Capriles también, quien con, ¿cómo se llama? Se llamaba Leopoldo Martínez Nucete, en Washington, chico, armaron una vaina que se llamaba el Sumi cubano. ¿Sabes qué era el Sumi cubano? Recoger fondos de los corruptos más ladrones de la élite bolichica, etcétera, etcétera, para tratar de canalizar inversiones hacia Cuba, chico, para como balón de oxígeno de la dictadura cubana. Y ahora entonces, no solo el Sumi cubano se desinfló, porque estaba condenado a que no era posible aquellos auxilios, porque nadie va a meter plata en una vaina que no tenía un signo, digamos, claro, pero ahora nos encontramos con que, bueno, mientras más ascienda la lucha política en Cuba contra estos malditos burócratas cubanos, más débil será Maduro y viceversa. Sí. Mientras más débil será Maduro, más débil será el Chanel y todo lo que implique esta burocracia maldita. ¿Cómo le dices tú? No, se me salió lo de Díaz Chanel. Díaz Chanel. Sí. Sí, porque es burocracia caviar, es burocracia, digamos, perfumada. Sí, ahora, Alberto, pero comparando estos procesos, no quiero en los minutos que nos quedan dejar esto de lado, porque si se hace una comparación, ¿qué crees tú que termina pasando con Cuba? O sea, termina siendo Cuba un simple sistema superviviente de aquello que fue la Unión Soviética con un destino más o menos parecido, o es otra cosa. Podemos esperar. No, tendría que haber seguido la ruta norcoreana, que puede todavía esperar a ese pobre país otros 10 o 15 años. Pero el lógico destino de todos esos países fue Vietnam, con una guerra de por medio, chico, y 2 millones de muertos, y Vietnam terminó siendo un país capitalista. La propia China, a pesar de la monstruosidad del sistema político del Partido Comunista Chino, es una potencia importantísima de desarrollo de la iniciativa individual y que tarde o temprano va a terminar en la lucha por libertades, y el Partido Comunista va a tener serios problemas detrás de una sociedad que ha fragmentado la autoridad única del partido
y la ha fracturado en múltiples fracciones, millonarios, etcétera, que estarán pugnando por darle oxígeno a esa democracia china futura. Ojalá el peligro de guerra no les, ¿cómo se llama? No difiera indefinidamente la necesidad de oxigenarla. Y bueno, y el caso cubano era único hasta ahora, que ya se le reventó digamos, el totalitarismo intrínseco del manejo del partido. Pero el problema es, volviendo a lo que dice aquí el suscriptor, Félix, que no hay Unión Soviética que mande los tanques para frenar los procesos eso es correcto. Eso es correcto. Pero fíjate que tampoco hay los Estados Unidos que intervenga y facilite que tengan argumentos los famosos partidarios de que la CIA no intervenga. Ya va, es que mira, Biden no ha sido capaz ni de mandar un saludo, chicos, ¿entiendes? A los manifestantes. Yo creo que sería el mejor momento, lo mejor que podría pasar es que el régimen caiga en medio de un gobierno demócrata, porque sobre todo el gobierno de Biden, ¿no? que es hasta demócrata echado para allá, para la izquierda, porque no hay manera, si estuviese Trump ya estuviesen diciendo que todo esto fue causado por Trump, pero yo creo que no hay manera alguna, no hay forma alguna de que el régimen cubano pueda seguir siendo lo que ha sido hasta el momento. Hay un antes y un después, esto no lo puedes cambiar con represión o con el apoyo de los medios internacionales siempre tirados para la izquierda, porque se está dando un fenómeno muy importante que son todos estos cubanos, hijos de cubanos que han vivido fuera del país, que son influencers, que son cantantes, que son actrices, que son actores, que son deportistas, diciendo las cosas como son, diciendo en ese país no hay libertad y yo quiero libertad para mi país. Siendo así las cosas, pareciera que con el mismo cuchillo del globalismo como que le van a meter su puñalada, ¿no crees tú? Sí, eso es bastante cierto, pero también es cierto otros factores que no se dicen por respeto al pueblo cubano. Es de que uno de los grandes factores que estabiliza la burocracia son las remesas. Es la ayuda de los cubanos del exilio lo que termina alimentando al gobierno. Es la propia gestión. Eso es una situación perversa, porque el ciudadano cubano puede decir, yo necesito ayudar a mi familia, yo necesito que mi familia coma. Sí, pero ya tienes incluso la contra de eso. Muchos cubanos exilados que declaran por los medios, no les mando más, chicos, a mi familia, porque les he dicho que salgan a la calle y no quieren salir. Los haraganes estos de mi familia, que ahora sí que mándame la receta, que mándame la plata, que no mando nada más nada, dicen los tipos, ¿no? Pero ese es el que participa, el que está diciendo. Pero el mayoritario, el que tiene a su padre, el que tiene no, están reventados y lo que quieren es auxiliar el cuadro humanitario. Por supuesto, por lo tanto, esto de alguna manera, este proceso tiene que empujarse desde el punto de vista hacia algo que vaya mucho más allá del asunto. Con remesas o sin remesas, no hay libertad. Y eso es lo que la gente está viendo. Cuando tú ves a un joven cubano diciendo, bueno, pero ¿para qué me sirven las remesas si el internet no sirve? Si me quitan un ojo de la cara por tener internet. Si no o me lo tumban, o no puedo decir lo que quiero, o no puedo ver YouTube lo que yo quiero ver. Esas cosas, aunque tú no lo creas, Alberto, sobre todo a la juventud le pesan muchísimo. Porque si tú les prohíbes a los jóvenes que escuchen reggaetón, porque al gobierno le da la perra gana, o que escuchen determinada canción, eso los efectos que generan la gente, quizás no los valores, pero se termina convirtiendo en una carga muy pesada, porque van dejando poco a poco a esos regímenes sin el apoyo de los más jóvenes. Y es allí donde esos regímenes tienen marcado el final de sus días. Yo creo que es así, quiero pensar que es así, Alberto. Lejos de mí, Dani, ponerme a esa conclusión absolutamente certera y además, digamos, inteligente de tu parte, de que todo va en el sentido en que la historia ha predeterminado, esa frase general o abstracta, en que la voluntad por la libertad, la voluntad de los pueblos por luchar por sus libertades, terminan imponiéndose contra todos los obstáculos. Por ejemplo, en Venezuela, una de las noticias que me llamó la atención hoy es que los presos de Tocorón han pagado un buen internet que les viene a auxiliar, pues $300 y no sé qué, de una compañía de internet que le dará internet focalizado pues allí a los presos de Tocorón. La cárcel de Tocorón, pagado por los planes locales. Entonces, imagínate, a pesar de que hay libertad en Venezuela para que los planes tengan sus redes,
y de que el tal Coqui tenga 15, creo que son 15 estaciones de gasolina, que es uno de los pactos que se hicieron, 15 estaciones de gasolina que venden no sé cuánto, total que son $15,000 diarios que devenga el Coqui por el control de la distribución de gasolina. Bueno, ese régimen yo creo que está dibujando el futuro cubano, fíjate tú, porque la putrefacción de la burocracia, que ya está empantanada en las rapiñas capitalistas de quitar las remesas a la gente y transformársela en una moneda con una amputación de una cuarta o tercera parte de lo que le mandan al cubano residente allá. Bueno, ese pillaje de la burocracia, la ambucia, digamos, y expropiadora de lo ajeno, como es en este caso lo de la remesa. Bueno, es el mismo caso de Venezuela y el AMPA, que ha dejado en el camino la soberanía, la existencia de nación, el comercio binacional, y se ha transformado en un país chico postrado ante el contrabando y el tráfico de drogas y la lucha por la divisa amponil, lograda de forma amponil. Y en ese mare magnum, ahí están los Guaidó, y ahí están los Leopolditos, y ahí están, entiende, los dirigentes de la migración cubana, etcétera, haciendo de todo para sobrevivir también en medio de esta rebatiña que no se sabe quién la agarra al final. Nosotros, anoto que nos registren, ¿eh? A mí que me registren, a ti que te registren, vamos a seguir peleando por esta causa, así tenga los contratiempos que tenga y así tenga los detractores que tenga. Estamos por la libertad incondicional y por echar abajo el régimen cubano y el régimen castrista venezolano, que es un paridero de ampones y de cómplices. Y bueno, y con esto ya queda claro que nosotros sí hemos tomado partido por la libertad. Así de sencillo. Que es lo que debería ser lo importante en este momento. Muchas gracias, Alberto. Igualmente, Dani. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.